Hola, y bienvenidos a Nivel Epsilon. Hoy vamos a explorar una historia que, bueno, seguro que resuena con mucha gente en el mundo cloud. ¿Quién no ha mirado alguna vez su factura de AWS, ha visto un pico tremendo en algún servicio y ha pensado, uff, esto tiene que poder hacerse más barato? Totalmente. Es el pan de cada día casi. Pues hoy vamos a analizar un caso real. Un equipo que se propuso recortar drásticamente su gasto en API Gateway. Hablamos de un 70% menos. Suena espectacular, desde luego. Claro, suena a éxito rotundo, ¿verdad? Pero la pregunta es ¿a qué coste real? Vamos a desgranar un poco cómo esa búsqueda del ahorro casi les cuesta muy caro. Sí, es una historia, la verdad, muy interesante, porque ilustra perfectamente esos costes ocultos que a veces hay en la nube, ¿no? A veces optimizas una línea en la factura y, bueno, acabas generando problemas mucho mayores en otro sitio. Y no solo problemas de dinero, ¿eh? Nos vamos a centrar en esa migración de API Gateway al Application Load Balancer, el ALB, en AWS y, sobre todo, en las lecciones que aprendieron. Perfecto. Y como siempre, esta exploración se basa en un artículo detallado que tenemos en el blog en nivelepsilon.com. Ahí pueden encontrar más detalles técnicos si quieren profundizar. Vamos al lío. Venga, pongámonos primero en situación. $14.000 Uf. al mes. Solo por el servicio de API Gateway. Es una cifra que, sinceramente, asusta un poco, ¿no? Hombre, $14.000 solo por eso. Impacta, claro. No hablamos de toda la infraestructura, ojo, solo de ese servicio. Exacto. Por esa cantidad, casi te planteas montar tú algo, ¿no? Bueno, el equipo protagonista de esta historia se encontró con esa factura, mes tras mes. Y el servicio funcionaba, ¿no? No era un problema de que fuera mal. No, que va. El servicio iba bien, sin quejas de rendimiento ni nada. Pero claro, el modelo de precios de API Gateway le resultaba doloroso. Es que pagar por cada petición y encima por cada byte transferido, Sí. cuando tienes mucho volumen, pues se dispara. Usaban una analogía curiosa, ¿verdad? Algo como pagar peaje por coche y un extra por el peso de los pasajeros. Eso es. Se sentía un poco como un castigo por tener éxito, por tener mucho tráfico. Y claro, empezaron a darle vueltas, a buscar alternativas. Y ahí apareció el Application Load Balancer, el famoso ALB. Exacto. El ALB se presentó como la solución ideal, porque su modelo de precios es muy diferente, mucho más predecible. Se basa en capacidad consumida, en unas unidades llamadas Capacity Units. Es más parecido a una tarifa plana, digamos. No tiene ese coste tan granular por petición y por dato que tanto les pesaba con API Gateway. Hicieron números, claro. Claro, Y la promesa era enorme. Pasar de API Gateway a la ALB significaba, sobre el papel, un ahorro potencial del 70%. en esa partida concreta. Una optimización que parecía, bueno, casi demasiado buena para ser verdad. Un chollo. Y lógicamente, pues tomaron la decisión. Se lanzaron. Sí, planificaron la migración y la ejecutaron. Y, oye, técnicamente, todo hay que decirlo, fue bastante limpia la cosa. Sin problemas. Movieron las cargas de trabajo a la ALB y, curiosamente, hasta notaron una ligera mejora en los tiempos de respuesta. Un poquito más rápido todo. Bueno, eso tiene cierta lógica, ¿no? El ALB es un servicio más sepeado, menos capas intermedias que API Gateway, que hace muchas más cosas por debajo. Justo, la arquitectura se simplificó un poco. La factura bajó drásticamente de un mes para otro. Parecía la jugada maestra. Se felicitaron, me imagino. Ticket cerrado, optimización conseguida. Exacto. Cerraron la tarea de optimización de costes y pensaron, lo hemos clavado. Habían cambiado un componente por otro más barato, todo seguía funcionando, incluso un pelín más rápido. ¿Qué podía salir mal? Ay. La pregunta trampa. Pues resulta que... bastante. Y aquí es donde la trama se complica de verdad. Porque claro, resulta que API Gateway no es solo un enrutador de peticiones muy listo. Es más bien como la puerta principal de una fortaleza. Totalmente. Y viene con seguridad incorporada. Eso es. Y esa seguridad es en parte invisible, o sea, no te das cuenta de que está hasta que la quitas. API Gateway incluye, por defecto, funcionalidades muy importantes. ¿Como cuál es, por ejemplo? Peticiones, el famoso rate limiting para evitar abusos, también validación de esquemas para asegurar que las peticiones tienen el formato correcto, gestión de autorización integrada. Son como capas de protección que están ahí, ¿sabes? Incluidas en el precio que pagas. Vale. Y al cambiarlo por el ALB, que es básicamente un balanceador de carga, muy eficiente, sí, pero sin esas funciones de seguridad de serie.
Pues fue como cambiar la puerta blindada de casa por una simple mosquitera. Deja pasar el aire, pero también a los bichos. Exacto. Y los bichos, los intrusos, no tardaron en aparecer. No fue un desastre inmediato, ¿eh? No fue que al día siguiente todo explotara. Fue más progresivo. Sí, fue una escalada gradual de incidentes que empezó a minar la confianza del equipo poco a poco. ¿Qué fue lo primero que pasó? Pues la primera semana después de migrar, detectaron intentos de inyección SQL. Muy básicos, ¿eh? Contra los nuevos endpoints que ahora estaban expuestos directamente por el ALB. Probablemente un script kiddie de estos que van probando herramientas automáticas por ahí. Claro. Con API Gateway y su WAF integrado, lo más seguro es que esas peticiones se hubieran bloqueado automáticamente. Ni se habrían enterado. Exacto. Pero con el ALB, La petición llegó hasta la aplicación. sí. Por suerte, el código de la aplicación era robusto y la rechazó. Pero el simple hecho de que llegara hasta ahí ya era una señal de alarma. Una bandera roja. Pero bueno, en ese momento lo achacaron a ruido de fondo de Internet, un intento aislado, un aficionado. No le dieron mayor importancia. Craso error, claro. Me imagino la escena. ¿Qué es esto? Bah, nada, déjalo. ¿Y después qué? Unas semanas más tarde, creo que fue en la tercera semana, la cosa se puso más fea. Un sistema de un cliente externo, por un error de programación suyo, empezó a bombardear un endpoint sin control. ¿Bombardear? ¿A qué nivel? Hablamos de miles de peticiones por segundo. Una barbaridad. Ahí es donde el rate limiting de API Gateway habría sido oro puro, ¿no? Habría frenado eso en seco. Exacto. API Gateway habría detectado ese pico anómalo desde esa IP o esa clave de API y habría empezado a devolver errores 429, too many requests, protegiendo la infraestructura de backend. Pero sin esa capa. Pues el LB, que es muy bueno en su trabajo, simplemente hacía eso, balancear esa carga masiva entre los servidores. Repartiendo el marrón. Eso es. Las alarmas de rendimiento empezaron a saltar por todas partes. El ingeniero de guardia tuvo que, intervenir manualmente, identificar la IP ofensiva a toda prisa y bloquearla mientras los sistemas estaban sufriendo lo indecible. ¡Qué estrés! Pasar de una protección automática y transparente a tener que apagar un fuego manualmente en plena crisis. Ya se ve por dónde va la historia, sí. Sí, sí. Y culminó unas semanas después, creo recordar que en la sexta semana tras la migración, ahí llegó el golpe final. Un ataque de denegación de servicio distribuido. Un DDoS. El clásico DDoS. No era un ataque súper sofisticado, pero sí masivo. Miles de máquinas zombies lanzando tráfico basura contra la plataforma. Y el pobre ALB, fiel a su nombre, Application Load Balancer, Se dedicó a balancear diligentemente todo ese tráfico tóxico de forma súper equitativa entre todos los servidores backend. asegurándose de que todos se cayeran a la vez, de forma distribuida. Exacto. Un resultado, colapso total. El sitio web, las APIs, todo abajo. Fueron 72 horas de auténtica pesadilla para el equipo. Me lo imagino. Cafeína a tope, canales de Slack echando humo, llamadas de emergencia a proveedores externos como Cloudflare para intentar mitigar el ataque como fuera. Un caos. Habían ahorrado casi $10.000 al mes en la factura, sí, pero lo estaban pagando con unos intereses altísimos. Horas extra de ingeniería bajo una presión brutal, la reputación dañada, clientes enfadados, tener que mandar correos de disculpa. El famoso coste oculto explotó en su cara, pero bien. El error fundamental, visto en retrospectiva, fue ver el precio de API Gateway solo como un gasto, no como el coste de un paquete de servicios que incluía seguridad esencial. Claro. Quitaron API Gateway pensando que solo quitaban un enrutador caro, pero en realidad eliminaron el WAF, el rate limiting, la validación, y no pusieron nada en su lugar al principio. Esperaron que el balanceador hiciera un trabajo para el que simplemente no está diseñado. Vale, después de la tormenta, ¿no? Tras apagar los fuegos y recuperar un poco el aliento, la opción fácil habría sido decir, vale, nos hemos equivocado, volvemos a API Gateway y punto. Podrían haberlo hecho, sí. Volver con el rabo entre las piernas, como se suele decir. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, supongo que eso habría sido admitir una derrota completa y, sobre todo, no aprovechar lo aprendido, que fue mucho y muy doloroso. Volvieron a la pizarra, sí, pero esta vez con la lección grabada a fuego. Se dieron cuenta de algo clave. No todo el tráfico es igual, ni necesita la misma protección. Claro, tiene todo el sentido. No es lo mismo servir una imagen estática, un CSS, que procesar un pago o autenticar un usuario. El riesgo, el valor de la transacción son completamente distintos. Justo eso. Así que lo que diseñaron fue una solución híbrida. Más inteligente, más matizada.
¿Cómo era esa solución? Pues decidieron usar el ALB para lo que es realmente bueno, gestionar tráfico de alto volumen y bajo riesgo, de forma eficiente y barata. Por ejemplo. Por ejemplo, para servir activos estáticos, imágenes, CSS, JavaScript, quizá también para píxeles de seguimiento o cosas así. Para ese tipo de rutas, el ALB es perfecto. Barato, rápido. Hmm. Y el impacto de un problema de seguridad ahí, pues es relativamente bajo. Vale. ¿Y para el resto? Para lo importante. Para las joyas de la corona, como decían ellos, los endpoints críticos, la autenticación, el procesamiento de datos sensibles, las transacciones financieras, para eso volvieron a usar API Gateway. Ah, volvieron a API Gateway, pero solo para una parte. Exacto. En este caso, el coste adicional de API Gateway se justificaba totalmente. Lo veían como una inversión en seguridad y en tranquilidad para las partes más sensibles de su aplicación. Sabían que necesitaban esas capas de protección integradas ahí. Tiene lógica. Usar la herramienta adecuada para cada trabajo. Pero, ¿se quedaron solo con eso? Me imagino que después del susto serían más precavidos. Muchísimo más precavidos. La gran lección fue que la seguridad no puede ser implícita, tiene que ser explícita. Así que añadieron capas adicionales a esa arquitectura híbrida. ¿Qué más pusieron? Pues primero pusieron un AWS WAF gestionado delante de la ALB. O sea, WAF también para la parte barata. Sí, aunque la ALB ahora solo manejaba tráfico de bajo riesgo. Querían una capa de protección contra ataques comunes también ahí. Un coste extra sí, pero asumible, comparado con el coste de una caída. Vale, tiene sentido. ¿Algo más? Segundo, desplegaron Cloudflare delante de toda la infraestructura. Como primera línea de defensa global, ¿sabes? Especialmente potente contra ataques de DOS. Un escudo externo. Cloudflare como paraguas general. Bien. Y tercero, para necesidades específicas de control de tráfico que API Gateway no cubría exactamente como querían, o para endpoints que seguían en el ALB pero necesitaban un control más fino, implementaron su propia solución de rate limiting personalizada. Ah, una solución casera de rate limiting. ¿Y cómo funciona eso, conceptualmente? Pues usaron una combinación bastante común para estas cosas. AWS Lambda y Redis. Lambda y Redis. Suena interesante. La idea es relativamente sencilla. Pones una función lambda que se ejecuta antes de que la petición llegue al servicio final, sea en el LB o donde sea. Esa lambda extrae un identificador del cliente, por ejemplo, la IP o una clave de API. Vale. Luego, consulta Redis, que es una base de datos en memoria súper rápida, para ver cuántas peticiones ha hecho ese cliente en el último minuto, por ejemplo. Incrementa el contador en Redis, que tiene una expiración corta. ¿Y si se pasa? Si supera un umbral que han definido, la propia Lambda devuelve directamente un error 429, too many requests, y la petición ni siquiera llega al backend. Si no lo supera, pues deja pasar la petición. Entendido. Es una forma de añadir ese control granular donde realmente lo necesitas, aunque, claro, implica desarrollar y mantener esa lógica tú mismo. Me imagino que el artículo del blog dará más pistas sobre cómo montar algo así. Sí, seguro que sí. Vale, perfecto. Recapitulemos entonces la parte financiera, que es donde empezó todo. Después de todo este viaje, de la caída, la solución híbrida, ¿realmente consiguieron ahorrar dinero al final? Sí, veamos los números. Partían de esos $14.000 al mes solo con API Gateway. 14.000. La idea inicial, la del ALB solo, prometía bajar a unos $4.200. Un ahorro de $9.800 que, bueno, ya vimos que resultó ser un espejismo peligroso. Una trampa casi. Y la solución final, la híbrida, con ALB, un trozo de API Gateway, el AWS WAF, Cloudflare. Esa solución, ya estable y segura, se estabilizó en unos $6.300 al mes. 6.300. Eso es. Si lo comparas con los 14.000 originales, el ahorro neto final fue de $7.700 mensuales. Que no está nada mal. No está nada mal. Es decir, un ahorro real y sostenible de aproximadamente el 55%. No era el 70% inicial que soñaban, pero sigue siendo muy significativo. Entonces, la pregunta clave, ¿valió la pena todo el sufrimiento, todo el drama? Parece que el equipo concluyó que sí, pero ¿al final? Sí, exacto, al final. Porque su perfil de tráfico concreto, con mucho volumen, de bajo riesgo y una parte crítica muy sensible, realmente se beneficiaba de esa arquitectura híbrida. Optimizaba costes donde se podía y mantenía seguridad donde era crucial.
Pero el camino fue duro. Durísimo. Cambiaron dinero directo en la factura, por tiempo de ingeniería bajo presión, por complejidad añadida en la arquitectura y sobre todo por el coste inicial del susto, de la crisis, de la pérdida de confianza. La dignidad DevOps, como dice el título del artículo original, quedó algo magullada al principio. ¿Pero se recuperó? ¿Con cicatrices y más sabiduría, imagino? Con mucha más sabiduría, sí. ¿Qué lección práctica podemos extraer de todo esto para la gente que nos escucha y que quizás esté pensando en optimizaciones similares? Yo diría que la principal es: haz una auditoría completa antes de mover ficha. A fondo. No te dejes seducir solo por el precio más bajo de un servicio alternativo. Hay que entender muy bien qué estás quitando realmente cuando quitas algo como API Gateway. ¿Y cómo sería esa auditoría? ¿Qué mirar? Pues primero, entender bien los costes. Los actuales y los proyectados, pero de forma realista. Hay que medir el uso actual de API Gateway, el artículo seguro que menciona cómo sacar esos datos de AWS con Get Usage o similar, y estimar cuánto costaría una LB para ese mismo volumen, considerando sus métricas de facturación, que son distintas. Vale, la parte económica. ¿Y la otra parte? La otra parte, crucial, es evaluar la postura de seguridad. Probar las defensas antes de cambiarlas, ¿no? Ponerlas a prueba. Exacto. No esperes a que te ataquen de verdad. Si estás pensando en quitar una capa de seguridad, como la que ofrece API Gateway, simula qué pasaría sin ella. Monta un entorno de pruebas que replique la configuración que tendrías con el ALB solo, por ejemplo, y atácalo tú mismo. Con herramientas de pentesting. Sí, usa herramientas de pentesting. El artículo mencionaba algunas como Burp Suite o SQL Map. Lanza pruebas contra ese entorno. ¿Qué vulnerabilidades aparecen que antes no estaban? ¿Estás preparado para mitigarlas explícitamente con otras herramientas como un WAF? Los resultados de esas pruebas te pueden abrir los ojos bastante. Es que al final, elegir entre API Gateway y ALB o tomar decisiones parecidas de arquitectura no es solo una cuestión técnica de qué servicio hace qué cosa. No, para nada. Es una decisión de negocio sobre el riesgo que estás dispuesto a asumir. Se trata de entender el coste total de propiedad, el TCO real. Y ese TCO incluye muchas cosas. Incluye la factura de AWS, por supuesto, pero también el tiempo de tus ingenieros e ingenieras, la confianza de tus clientes, el coste de las caídas del servicio y hasta las horas de sueño que pierde el equipo durante un incidente gordo. Todo eso es TCO. En resumen, podríamos decir que la optimización de costes en la nube es fundamental. Todos queremos pagar menos, pero hay que ir con mucho cuidado. Muchísimo. Servicios como API Gateway ofrecen un valor oculto, sobre todo en seguridad, que a menudo damos por sentado. Lo vemos normal hasta que falta. Exacto. Y cambiar alternativas que parecen más baratas, como el ALB, sin replicar esas protecciones de forma explícita, pues es comprar papeletas para el desastre. Una solución híbrida como la que encontraron al final puede ser óptima, sí, pero... Pero exige más análisis previo, más diseño de arquitectura y también más mantenimiento a largo plazo. No es una solución simple de quito esto y pongo esto otro. Requiere entender bien tu tráfico, tus APIs, tus necesidades de seguridad para cada parte de tu aplicación. La reflexión final quizá podría ser esta. Cuando miremos nuestra arquitectura cloud, no pensemos solo en lo que cuesta en la factura mensual. Pensemos también en lo que protege y en el riesgo que estamos asumiendo o mitigando con cada pieza. Calcular ese TCO real, incluyendo todos los factores. Y preguntarnos, ¿qué preferimos pagar? ¿Unos euros más en la factura de AWS cada mes o el precio de las llamadas a las 3 de la mañana, la moral del equipo por los suelos y la confianza de los clientes evaporándose? A veces, como le pasó a este equipo, hace falta un buen susto para aprender a valorar la tranquilidad y la seguridad que proporcionan ciertas herramientas, aunque no sean a primera vista la opción más barata del catálogo. La tranquilidad tiene un precio. Totalmente de acuerdo. Bueno, si alguien quiere profundizar en todos los detalles técnicos de esta historia, como medir el uso, los conceptos de las herramientas que hemos mencionado, recuerden que tienen el artículo completo en nuestro blog. Hemos dejado el enlace directo en la descripción de este análisis para que puedan consultarlo fácilmente. No dejen de visitar nivelepsilon.com. Ahí está todo mucho más detallado. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que esta experiencia compartida les sea útil para sus propias decisiones de arquitectura en la nube. Eso esperamos. Hasta el próximo episodio de Nivel Epsilon. Hasta la próxima.